Pues buenas tardes, bienvenidos a todos, especialmente las mamás. Un día, 4 ministros estaban hablando y como suele pasar, empezaron a hablar de sus preferencias de las traducciones de la Biblia. Un ministro empezó a decir, yo prefiero la versión Reina Valera, esa versión clásica. Un segundo ministro explicó que ninguna Biblia puede igualar la Biblia de las Américas en cuanto a su traducción apegada a los idiomas originales en la Biblia. Y la verdad así es muy literal. Tercer ministro, tal vez es verdad, pero yo prefiero la traducción de la nueva versión internacional por el lenguaje contemporáneo y la facilidad de leerla. Todos estaban pensando lo que el otro había dicho y el cuarto ministro dijo, a mí me gusta la versión de mi mamá mejor. Los otros estaban perplejos y uno le comentó, no sabíamos que tu mamá tradujo la Biblia. Y el ministro contestó, sí lo hizo. La tradujo en su vida cotidiana. Fue a través de su traducción que puse mi fe en Jesucristo. Hoy celebramos el Día de las Madres. Un día para honrar a aquellas mujeres que han hecho o están haciendo una diferencia eterna en nuestras vidas. Tal vez es la mujer que te dio a luz. Tal vez una tía, una hermana, otra mujer querida, que fue o es un instrumento de Dios para cambiar tu vida. El 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien fue asesinado en 1865, dijo, todo lo que soy o espero ser, lo debo a mi mamá, mi ángel. El poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson dijo, los hombres son lo que sus madres forman. Así que las mamás son instrumentos de gran influencia para los hijos. En las Escrituras hay algunos maravillosos cuadros de madres que estudiamos en los años pasados. Yo no sé cómo, pero yo prediqué desde 2020, 21, 22 y 23 de las mamás. Y estaba recordando, primero, en 2020, fue de Jocabed. ¿Quién era? Mamá de Moisés. Y su papá, Amram. Moisés posteriormente fue el instrumento de Dios para librar a su pueblo Israel de los egipcios. Después vimos a Agar. ¿Quién es Agar? Madre de Ismael, ¿no? Que Abraham y Sara los echaron de la casa y Dios proveyó para ella. Estudiamos sobre la mamá de Sansón. ¿Cómo se llama? No dice. No menciona su nombre. Y en 23 vimos de Ana, la mamá del profeta Samuel. No tenía hijo, oró, Dios concedió, tuvo un hijo y lo entregó al servicio al Señor. Y cuando estoy pensando en qué predicar, una mamá, un tema, siempre es como muy difícil. Si tenemos versículo por versículo, así ya sabemos que vamos a predicar, pero yo estaba como, ¿qué voy a predicar este año? Y empecé a pensar que prediqué sobre Loida y Eunice. Yo estaba pensando hace 5 o 6 años, pero fue en 2013. Y estaba como, son buenos ejemplos para nosotros. Entonces, ya voy a predicar sobre esas mujeres otra vez. Entonces, vamos a ver de
esas dos mujeres. En Proverbios 31, el capítulo de la mujer virtuosa, que muchos usan en este Día de las Madres, dice así: palabras de rey Lemuel, no de Salomón. Palabras de rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Uh-huh. Muchos creen que Salomón escribió ese capítulo, pero fue rey Lemuel. Y su madre le dio buen consejo de cómo comportarse como rey y cómo escoger una buena esposa. Y sabemos que para algunas personas el Día de la Madre es un tiempo difícil. Tal vez quieres ser una madre, pero por una razón Dios no te ha dado esta bendición. Tal vez algunos de ustedes no han tenido una buena madre. Tal vez tu mamá ha fallecido, un niño o niña ha muerto. Tal vez te duele ver a uno de tus hijos alejado de Dios. Lo que sea en tus circunstancias, tienes que recordar que Dios te ayuda a tratar con esta situación, dándote esperanza en Él. Dios es bueno y misericordioso. Te consuela, te fortalece, te da sabiduría. Entonces, las mujeres y mamás, como hemos comentado, son personas de influencia. Vamos a ver dos ejemplos que encontramos en la Biblia. Entonces, vamos a orar para empezar a ver. Señor, te damos gracias por ese Día de las Mamás. Gracias por cada una que está aquí. Pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, en ese tiempo de estudiar sobre Loida y Eunice. Y gracias, Señor, por tus bendiciones. Pedimos, Señor, por el programa que tenemos después con el convivio. Y gracias, Señor, por que podemos celebrar en este día. Tenemos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, para empezar, vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Vamos a estudiar más profundo más adelante, pero ahorita nada más para ver esas dos mujeres. 2 de Timoteo 1 y versículo 5. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿A quién? Timoteo. Está escribiendo a él. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Entonces, quiero presentarles a Eunice. Eunice, por lo que leemos de ella, se entiende que fue criada en un hogar cristiano y fue grandemente impactada por la mamá, su mamá Loida. Nuestro segundo ejemplo, que probablemente fue la primera cristiana de la familia. Entonces, seguramente a Eunice le encantaba escuchar las historias de las Escrituras cuando era joven y a través de sus años de la adolescencia. Cuando creció, conoció un hombre que no era cristiano. La Biblia no dice, pero a lo mejor su mamá Loida no estaba de acuerdo con el matrimonio. Pero de todos modos, se casaron. Después de casarse, Eunice dio a luz un hijo y le dieron el nombre de Timoteo. Después, la mamá de Eunice llega a vivir con la hija tal vez con su esposo, pero de nuevo, la Biblia no es clara con este punto. Pero una cosa que sí es clara, que el pequeño Timoteo fue instruido en las cosas de la Biblia por su mamá y su abuela. A lo mejor pasaron horas enseñando al pequeño Timoteo las historias del Antiguo Testamento, orando con él y por él, enseñándole los caminos de Dios. Crearon un ambiente espiritual donde Timoteo podía florecer en su conocimiento de la Escritura y de Dios. Su mamá y abuela lo enseñaron más y más acerca de quién era Jesús y las grandes historias de
Abraham, que pronto vamos a ver en Génesis. Isaac, Jacob, Moisés, José, David. Y grandes hombres y mujeres que Dios usó en la historia de Israel. Y con todo esto como trasfondo, vamos a ver tres pasajes diferentes. Dos se encuentran en 2 de Timoteo, que muestran cómo una abuelita y una mamá pueden tener un impacto espiritual significativo en sus hijos, con o sin la presencia de un padre. Primero, inculca un respeto para la Biblia, lo que enseña la Biblia. Vamos a ver 2 de Timoteo 3, 12. 2 de Timoteo 3, 12. Vimos este versículo en estudio de varones hace 2 viernes. 2 de Timoteo 3, 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Qué buen versículo para animarnos, ¿verdad? ¿Lo crees? Cuando estamos tratando de vivir nuestra vida correctamente, hacer las cosas honestamente, no tratamos de hacer trampa en nuestros negocios, tratar bien a la gente. ¿Qué dice ese versículo que nos va a pasar? Persecución. Sí, y vamos a padecer persecución. La persecución solo es evidencia que estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios. Y al diablo no le gusta. Una cosa que puede darnos un poquito de confort es que la persecución pasa con todos los hermanos y hermanas en Cristo por todo el mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos nada más en nuestras vidas. Eso pasa en todo el mundo. Algunos sufren más que otros. Algunos mueren por su fe. Pero está pasando en todo el mundo. Podemos hablar mucho de este tema. Si quieren escuchar nuestro estudio, hablamos mucho de esto hace 15 días en los varones. Pero Pablo está diciendo a Timoteo que él entendía las escrituras que va a ser perseguido. Y su mamá y su abuela inculcaron esto en su vida. Seguimos en el versículo 14, según Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo no solo aprendió las cosas de Dios y las guardaba en su corazón. Tenía aquí en su cabeza, estaba convencido que eran verdad. No solo guardó las cosas en su corazón, sino actuó en ella y las vivió. Probable que hiciera porque vio que su mamá y abuela hicieron la misma cosa. Y Pablo dijo, ¿te acuerdas de esto, Timoteo? ¿Te acuerdas de su constancia? ¿Te acuerdas cómo se te leyeron, te llevaron al templo con ellos? ¿Te acuerdas? Y sigue hablando, versículo 15, según Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A la manera de los israelitas devotos, su abuela Loída y su mamá Eunice enseñaron las sagradas escrituras a Timoteo desde el principio, en su niñez. Probable que Loída y Eunice se unieron para dar estudios bíblicos al niño Timoteo. Le leyeron, le hablaron
Sansón, Samuel, Esther, Ruth, Moisés, Noé, el arca. Hicieron todo lo posible para que Timoteo todavía tuviera la oportunidad de aprender todo lo que podía de la Biblia. Básicamente vieron los mandamientos en Deuteronomio 6, versículos 4 a 7. Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarte cuando te levantes. Entonces Dios, bienvenidos, mandó esas dos mujeres para enseñar a Timoteo la Biblia. Ellos pudieron impresionar al niño Timoteo por hablar la palabra de Dios durante el día. Mostraron a Timoteo cómo las Sagradas Escrituras deben impactar cada área de su vida. Entonces, mamás, ¿están enseñando a sus hijos de la Biblia? ¿Qué es lo central en su conversación con ellos? Claro, esto no significa que los padres quienes se encuentran aquí pueden decir, ¿ya ves, mi amor? Y te toca enseñar a tus hijos, aparte de llevarlos a la escuela, lavar, planchar, hacer la comida, atenderme muy bien. No olvides tu estudio bíblico con ellos, ¿eh? Si aprenden mal, es tu culpa. Lo siento. Entonces, estamos hablando aquí de una mamá que no contaba con el apoyo del esposo para enseñar a su hijo, porque el esposo no era creyente. Los padres que son creyentes tenían la responsabilidad dada por Dios de enseñar la Biblia con palabras y hechos a sus hijos. No lo olvides, hermano. No hay pretexto, tiene esa obligación y privilegio. Entonces, el papá de Timoteo, ¿cómo podría enseñar cosas espirituales a su hijo? Vamos a ver eso en Hechos 16, que no era creyente. Esa tampoco es una invitación para las jovencitas. ¿No? Piensen, bueno, me puedo casar con un hombre inconverso. Al fin, yo puedo enseñar a mis hijos las cosas de la Biblia. Error. Necedad. Papá y mamá son responsables de esta enseñanza. Si el padre no está o no es creyente, entonces mamás, ese es su privilegio. Mamás, nunca es demasiado tarde para empezar a enseñar la Biblia a sus hijos. Y nunca es demasiado tarde si todavía no lo han hecho. No hay nada que pueda reemplazar tu papel en la vida de tus niños. Dios quiere que inculques en tus niños el respeto por la palabra de Dios. Nuestro trabajo como iglesia es para complementar lo que los padres o madres solteros están enseñando a sus hijos. Tus madres, abuelitas, sus hijos o nietos pueden ver en tu traducción de la Biblia. ¿Estás buscando maneras de inculcar un respeto para la palabra de Dios en las vidas de tus hijos? Puedes tener un impacto espiritual significativo en tus hijos y sin la ayuda de un padre. Vamos a punto número 2. La segunda manera es inculcar una fe auténtica. Una fe auténtica. Vamos a ver 2 Timoteo, donde empezamos, capítulo 1, versículo 5.
Segunda Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aunque Loída y Eunice eran creyentes, Timoteo necesitaba llegar al punto de poner su fe en Jesucristo. No se puede heredar la fe de tus padres. Al mismo tiempo, cuando las mamás viven una fe genuina, un ambiente está puesto para que sus hijos estén motivados a querer la misma fe. Y las palabras no fingida significa sin hipocresía, diciendo una cosa y viviendo de otra manera. Preceptaustin.org dice, la fe de Timoteo, y el griego de Loída y Eunice, no fue una actuación, sino completamente genuina, sin hipocresía, sin pretensiones, sin engaños. Cierro la cita. Loída y Eunice eran igual en la casa con Timoteo, o en el trabajo, o en el mercado. Vivieron su fe día tras día. Podemos entender que la fe de estas dos mujeres era verdadera, sin cualquier pretensión ni fachada. Esas dos mamás estaban completamente comprometidas con Cristo. Eran muy serias en su fe, completamente entregadas a Cristo. Y Timoteo lo sabía. Nadie sabe mejor que los hijos si la fe de un padre o madre es genuina, excepto los hijos. En el libro El despertar de la gracia, Chuck Swindoll escribió, ¿quieres dañar la mente de tus hijos? Aquí está una manera garantizada. Finge tu fe. Anda como si fueras espiritual. Entrena a tus hijos para hacer lo mismo. Actúa de una manera, pero vive de otra. Y puedes darlo por sentado, ocurrirán daño emocional y espiritual. Cierro la cita. Hay una canción cristiana en inglés de los 80 que tiene la letra que me llamó la atención para ese sermón y dice así, quiero tomar tu palabra y hacer que brille por todos lados, pero solamente ayúdame a vivirla primero, Señor. Qué importante es para nosotros vivir la Biblia y no nada más decir somos cristianos, pero no vivimos lo que dice. ¿Cómo vamos más viviendo la palabra de Dios ante tus hijos? ¿Cómo vivimos en el principio? ¿Traduces la Biblia para que tus hijos puedan leerla en tu vida cotidiana? Tal vez para que pongan su fe en Jesús al ver tu ejemplo. Debemos tener en mente aquí que aunque vives una muy buena vida ante tus hijos, no necesariamente significa que van a poner su fe en Jesús. Tal vez piensas entonces, ¿para qué me esfuerzo? Porque es una responsabilidad asignada por Dios. La salvación es personal. Vamos a ver algunos ejemplos. Después del reino de Salomón, la nación de Israel se dividió. Hubo 20 reyes de Israel en el norte y 20 reyes de Judá en el sur. El rey Acaz fue un rey malvado. Vamos a ver 2 de Reyes 16, 3.
Segunda de Reyes 16:3. Y para buscar. Entonces, de acá dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Primero, ¿qué hizo? Hizo pasar por fuego a su hijo. En 2 Crónicas 28 dice, cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Cerró las puertas del templo y puso altares en todo Jerusalén. Entonces, ¿qué va a pasar con su hijo de malvado Acaz? Ezequías nació, es considerado el mejor rey de todos los 40 reyes en el norte y el sur. Vamos a ver 2 de Reyes 18, 6 y 7. 2 de Reyes 18, 6 y 7. Entonces dice, porque siguió a Jehová, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y donde quiera que salía, prosperaba. Yo sé que aquí, en nuestra congregación, hoy, hay personas que no crecieron en un lugar cristiano. Pero Dios abrió sus corazones para que pusieran su fe en Jesucristo. ¿Cuántos están aquí que no crecieron en un lugar cristiano? Wow, increíble. Ezequías no creció con un padre que inculcó nada a él. Pero por la misericordia de Dios, él fue el mejor rey de todos. Y vamos a ver lo que sigue de Ezequías, el mejor rey. Su hijo Manasés fue el peor rey de Judá, de todos los 20. Yo creo que es peor que el malvado Acab y su esposa Jezabel. Manasés empezó a reinar a la edad de 12 años y reinó 55 años. Y dice en 2 de Reyes 21, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Pero ya fue suficiente para Dios, ya basta. Dios mandó a los babilonios en contra de Judá. Exiliaron a Manasés. Y por fin, después de más de 50 años, se humilló ante Dios. Según de Crónicas 33, 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Entonces, si tu hijo está alejado de Dios o no le interesa nada de las cosas espirituales, no pierdan esperanza acerca de su salvación. Dios tiene poder para convencerlo. Tu responsabilidad como mamá creyente es ser ejemplo, dejar un legado
de fe. Entonces, mamás, esta vez estás viviendo la Biblia con una fe no fingida en frente de tus hijos y no han creído en Cristo. Pues siguen siendo un ejemplo y no pierden la esperanza. Tal vez tomarás 50 años, pero sigue fiel a Dios y sigue orando por su salvación, como hacen algunas hermanas los miércoles en la mañana cuando oren juntos. Y hablando de la salvación, una pregunta, mamás, y a todos, ¿has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Reconoces que eres pecador o pecadora, que no vas a llegar al cielo por tus pecados, ni por hacer buenas cosas? Cantamos hace rato, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Nada más por la fe en Jesús puedes ir al cielo. Pides perdón por tus pecados y Dios te perdona y te da vida eterna en el cielo. Es una promesa. Según 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo si has creído en Jesús para la salvación, podrás dejar un legado de fe a tus hijos. Entonces vamos a ver la cadena en ese pasaje. La abuela, Loida, es ejemplo de fe para su hija, Eunice. Eunice es un ejemplo de fe a su hijo Timoteo. No leemos de un padre ni un abuelo en esta ocasión. Tal vez no estamos diciendo que el padre no es importante, pero lo que estamos viendo es que un madre puede tener un impacto espiritual significativo, con o sin el padre. Y mamá, si quieres inculcar la fe genuina en tus hijos, debes tomar tu propia fe en serio. Solo si estás viviendo tu vida mecánicamente, sin ganas, solo es una rutina diaria que sigues, tus hijos van a notar. Por lo general van a hacer lo mismo cuando crezcan. También dice que la fe habitó primero en la abuela de Timoteo, en su mamá, en él también. Ahora, habitó quiere decir tomar residencia. Cuando confías en Cristo y la fe habita, mora en ti, Dios te permite mostrar tu fe constantemente. Mientras que estás leyendo la Biblia, orando, asistiendo a la iglesia, llevando a tus hijos a programas y eventos que les ayuden a crecer espiritualmente, participando activamente en la iglesia. Con esas cosas vas a mandar un mensaje fuerte a tus hijos. Cuenta la historia que la mamá de John Wesley fundó la iglesia de los metodistas en Inglaterra en 1729 junto con su hermano Charles Wesley. Su mamá siempre oraba, pero no tenía mucha privacidad porque tenía muchos hijos, 19 para ser exacto. John era el penúltimo. Así que cuando quería hacerlo, cubría su cara con el delantal y oraba. Cuando los hijos lo veían así, sabían que estaba orando y que no se podía interrumpir. El ambiente en la casa es muy importante para inculcar la fe. En el caso de Timoteo fue vital en el desarrollo de su fe. Su abuelita y su mamá tenían una fe ejemplar. Y mamás, abuelitas, ¿cómo es el ambiente familiar en tu casa para el desarrollo espiritual de tus hijos y sus nietos?
están pasando el legado de tu fe a tus hijos? Hemos visto que una madre puede hacer un impacto espiritual significativo en sus niños a través de inculcar un respeto para la Biblia, inculcar una fe auténtica y por último, inculcar un deseo para el ministerio. La mayoría de los comentaristas concuerdan que después que Pablo predicó en Listra, Timoteo puso su fe en Jesucristo. Pablo regresó unos 3 o 4 años más adelante y vamos a ver qué pasó. Vamos a buscar Hechos 16, versículos 1 al 3. Hechos 16. Uno a 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre ¿qué? Griego, no era judío, era creyente. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. En este pasaje vemos 3 características de Timoteo que sin duda fueron traspasadas de su mamá y su abuelita. Primero, era un creyente entregado a Cristo. Versículo 1 dice que Timoteo era un cierto discípulo. Lucas, el autor de Hechos, pudiera haberlo llamado un creyente o cristiano, pero escogió llamarle un discípulo. Un discípulo es uno que aprende, un seguidor. Un discípulo es uno que es serio en cuanto a su andar con Cristo. No es uno que solamente vive su vida cristiana mecánicamente, sin ganas, como vimos, solo una rutina diaria. Que hemos establecido, ya mamá y abuelita de Timoteo imitaban su fe ejemplar, una fe de discípulos de Cristo. Segundo, tenía una buena reputación. Versículo 2, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Los creyentes en esta área hablaban bien de Timoteo. La gente lo conocía como un hombre de integridad, sin duda, que dice la verdad y cumple su palabra. Fue una roca bien cimentada. Tal vez tenía mucho que ver con lo que su mamá y su abuelita le había enseñado de Jesucristo. Y tercero, estaba disponible. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él. O sea, en su segundo viaje misionero. Si sigues leyendo el libro de Hechos, verás que Timoteo tenía muchas ganas para trabajar en el ministerio. Sabía qué significaba salir de su casa y enfrentar diversidades y apuros. Otra vez, la influencia de su abuelita y su mamá le ayudó a tener esta confianza de ir con Pablo y servir con él. Cuando Pablo paró por Listra la segunda vez, reclutó a Timoteo para acompañarle y reemplazó a Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos. Pablo se refiere a Timoteo como su hijo amado y fiel en el Señor. En 1 Corintios 4. Verdadero hijo en la fe. En Timoteo 1, 1 de Timoteo 1:2. Filipenses 2:20 no puede pensar en cualquier otra persona como Timoteo y escribe, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo pensaba muy alto de Timoteo y estaba ansioso para soltarlo para el ministerio. Es mencionado con Pablo como coautor de 6 de sus 13 cartas. Sus mamás,
Parte del trabajo es inculcar un respeto para la Biblia, inculcar una fe genuina. Esas dos cosas son prerequisitos para poder inculcar un deseo para el ministerio. Sus hijos necesitan aprenderle la Biblia, crecer en su fe para que puedan hacer una diferencia en este mundo, para que puedan compartir su fe con otros, para que puedan servir en la iglesia, para que puedan ayudar a los que están sufriendo, para que puedan servir como misioneros, para que puedan usar sus dones espirituales, en fin, para que puedan dar la gloria a Dios. Pero tal vez dice, espera un momento, no es para que sean grandes profesionistas, hombres y mujeres de bien, triunfadores, que me den mucha satisfacción en la vida. ¿Quién sabe? ¿No? Lo mejor me mantienen cuando sea viejita. Pero misioneros no ganan mucho, ¿verdad? La verdad es que somos salvos para que podamos servir. Debemos ser discípulos para que podamos discipular a otros. Dios nos dio todo lo que necesitamos para que podamos evangelizar en un mundo que está perdido en camino a la destrucción. Ya sea que vayamos a otros lugares o que quedamos en casa, todos somos llamados a ser misioneros en el trabajo, en la escuela, en la colonia, ciudad donde vivimos. Dios nos puso como médicos, abogados, maestros, amas de casa, empleados para compartir el evangelio y dar a conocer a Dios. Entonces, en conclusión, mamás, ¿están discipulando a sus hijos? ¿Están discipulando a sus hijos para que puedan crecer y ser hijos y hijas de Dios, quienes les sirven con todo el corazón para el resto de sus vidas? El reto es grande. Seguramente muchas veces no se va nada alentador cuando los hijos no quieren saber nada de la Biblia o de Dios. A veces es abrumador porque tienen que enfrentar muchas cosas difíciles. Pero no se desanimen. Luida y Eunice contaron con el respaldo de Dios. Tú también cuentas con Él. Entonces, gracias a Dios por las mamás y abuelitas y tomen en serio la tarea de hacer un impacto espiritual significativo en las vidas de sus hijos o nietos. Terminamos, como Gerardo leyó, Proverbios 31:30, que dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Damos gracias a Dios por aquellas mamás que alaban y adoran al Señor Jesucristo, quienes pasan su legado a sus hijos. Gracias por invertir sus vidas en nuestras vidas. Feliz Día de las Madres. Oramos. Señor, damos gracias por la historia, Señor, de Luida y Eunice, como inculcaron, Señor, en Timoteo, una fe genuina. Gracias, Señor, por esta historia. Gracias, Señor, por como tú usaste a ellos, Señor, para que Timoteo pusiera su fe en ti, Señor. Y pido, Señor, si hay una persona aquí que no te conoce, Señor, que pueden poner su fe en ti hoy, antes de salir de este edificio. La decisión más importante de su vida, reconociendo que son pecadores y que necesitan el perdón de Dios para ir al cielo. Gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios os bendiga.